múltiple, ¿no? En esta primera parte tenían que leer las dos premisas, ver si son verdaderas o falsas, y de acuerdo al criterio que señala en la primera parte, escoger una de las letras. Vamos por la primera pregunta. Decía, la gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado y riñón. Esa es verdadera, ¿ah? Son los dos órganos que se encargan de la gluconeogénesis porque tienen las enzimas necesarias para ese proceso. La segunda premisa decía, la glucoquinasa es un tipo de exoquinasa propia del páncreas. Eso es falso, porque la glucoquinasa solamente está en el hígado. Es una exoquinasa, de hecho, es la que activa la molécula de glucosa transformándola en glucosa 6-fosfato, pero en el hígado. En el resto de los tejidos y órganos se llama simplemente exoquinasa. Entonces la segunda es falsa. Por lo tanto, la respuesta a esta primera pregunta es el inciso A. Solo uno es verdadero. Segunda pregunta. La liberación de glucógeno en el hígado es desencadenada por niveles bajos de glucosa en sangre. Eso es verdadero, ¿verdad? Cuando hay un bajo nivel de glucosa, una baja glicemia, de algún lado el organismo tiene que sacar glucosas, entonces lo hace de su reserva de glucógeno. Es el primer lugar donde va a buscar. Segunda premisa, el músculo contiene glucosa 6-fosfatasa, eso es falso. Por eso el músculo no puede exportar moléculas de glucosa a todo el organismo, solamente puede producir glucosa 6-fosfato para su propio uso. No puede liberar moléculas de glucosa porque no tiene esta enzima. Entonces eso es falso. El músculo no contiene glucosa 6-fosfatasa, debería ser. También, inciso A, solo la 1 es verdadera. ¿Alguna consulta en esta primera parte? Bueno, vámonos a las de opción múltiple. Acá en todas solamente veo una respuesta correcta, ¿sí? Son características de los líquidos de referencia, excepto estabilidad, reactividad, conmutabilidad y económico, sí son características. Lo que no debe ser característica es la heterogeneidad, porque un líquido de referencia tiene que ser homogéneo, no heterogéneo. Entonces, en la primera pregunta de este tipo, la respuesta era el inciso A. Segunda, el hígado agota casi toda su reserva de glucógeno en 12 a 18 horas. Entre las 12 a 4 horas empieza ese proceso de glucogenólisis. Después de ese ayuno de 2 a 4 horas empieza la glucogenólisis y este va a continuar hasta las 12 a 18 horas, donde que llega el momento en el que ya las reservas de glucógeno se agotan. En la tercera, los incendios son un tipo de riesgo físico. La respuesta acá era físico, así como la electricidad, el calor, los incendios son de carácter físico. Este símbolo que ustedes veían ahí es un símbolo que indica riesgo biológico. No, era del otro grupo. Este indica radioactividad. El producto final de la gluconeogénesis es... ¿Cuál es el producto final de la gluconeogénesis, chicos? Vamos contestando. Riesgo biológico. Estábamos bien, sí es en otro grupo. Riesgo biológico, chicos.
A ver, contésteme eso. ¿Cuál es el producto final de la gluconeogénesis? Tiene que ser la glucosa, ¿verdad? La gluconeogénesis es un proceso por el cual el organismo obtiene moléculas de glucosa cuando hay un ayuno muy prolongado. Obtiene estas moléculas de glucosa a partir de otros compuestos que no son carbohidratos, pero el producto final es la glucosa. Siguiente pregunta. Se conoce como glicólisis a la... ¿Cuál de los incisos es el correcto? La degradación de la glucosa para obtener energía. Es el uso de la glucosa para la obtención de energía. Esa es la glucosa. Se puede llevar a cabo en el citoplasma de todas las células del organismo. Siguiente pregunta. Las hormonas que estimulan el almacenamiento de glucógeno son solamente la insulina. El glucagón y la adrenalina lo que producen más bien es la liberación de glucosa desde sus depósitos a partir de otros compuestos. La única que estimula el almacenamiento de esta molécula es la insulina. El transportador de glucosa en el páncreas es de tipo GLUT2. Es el principal. ¿Por qué? Porque este va a introducir moléculas de glucosa al páncreas para que las células beta puedan sentir ese nivel de glucosa cuando los niveles en sangre aumentan. Entonces, cuando el nivel de carga de glucosa es alto y los transportadores con esa característica de transportar moléculas de glucosa en niveles altos son los GLUT2. Son sustratos para la gluconeogénesis, excepto aminoácidos, sí, todos, lactato, glicerol. Los que no participan en la gluconeogénesis son los ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos se separan del glicerol con el cual formaban los triglicéridos del tejido adiposo, estos van a formar cuerpos cetónicos, no forman glucosa. Bueno, esta última pregunta de la opción múltiple no la debían contestar porque realmente me equivoqué, no habíamos llegado al tema de exámenes de laboratorio, pero pues, los que pudieron resolverlas hicieron el intento. No va a valer por si acaso nada, pero el inciso D era el correcto. La prueba de tolerancia a la glucosa oral no es indicada para los siguientes pacientes. No es indicada para mujeres que han dado a luz bebés con un peso inferior a 4 kilogramos, sino más bien para bebés para madres que han tenido bebés con peso mayor a los 4 kilogramos. Sí, y que han reportado una glicemia elevada durante su embarazo. Entonces, esa era la respuesta correcta. Y las respuestas para desarrollar, indique 4 diferencias entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Ahí teníamos varios, ¿se acuerdan? Vimos incluso 2 cuadros de 2 distintos libros. A ver, vamos aquí recordando. ¿Quién me dice una diferencia entre el diabetes 1 y la 2? La edad, doctora. Ya, la edad de aparición, ¿verdad? ¿Cuál aparece en una edad temprana y cuál en una edad más avanzada? La tipo 1, doctora, es la que generalmente aparece en edad temprana y la tipo 2 ya un poco avanzada. La tipo 1 es la juvenil, ¿no? Que dependiendo de la bibliografía que tomamos en cuenta, el punto de corte puede ser entre 20 a 30 años. La tipo 1 aparece antes de esa edad y la tipo 2 en las personas que ya han superado los 20 o 30 años. Otra diferencia, en cuanto al tratamiento, ver cuál es la diferencia.
La tipo 1, doctora, son insulinodependientes, en cambio la tipo 2 va a ser el tratamiento según vaya la evolución de la diabetes, ¿no? En un inicio incluso puede ser simplemente mejorando los estilos de vida y ya a medida que avance incluso podría darse la metformina, doctora. Y ya finalmente si es Exacto. realmente necesario también insulina. Perfecto. Que pues, uno, de hecho, la diabetes mellitus tipo 1 se llama también diabetes insulinodependiente y la tipo 2 es la no insulinodependiente. Como decía su compañera, en la tipo 1 el único tratamiento es insulina. Toda su vida estos pacientes tienen que estar medicados con insulina. Y en la tipo 2, dependiendo cómo ha progresado la enfermedad, en qué etapa están de la enfermedad, al principio el médico solamente les va a aconsejar el cambio de dieta, el ejercicio, la disminución del peso. Después ya entran a los hipoglicemiantes orales, no solamente la metformina, puede ser cualquiera de los demás grupos que el médico vea conveniente. Y al final pueden estos pacientes, o también no pueden, dependiendo de su estado, de llegar al uso de insulina. A ver, de acuerdo a la patogenia, al origen de la enfermedad, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué se genera la diabetes tipo 1 y por qué la tipo 2? Doctora, ¿Sí? la diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria. Es Ya. decir, que nuestro cuerpo no puede producir insulina, a diferencia de la tipo 2, que va a... Compañera Carla, estoy hablando. Carla, un momentito, Células van a ir está hablando primero. células beta del Carla. que producen insulina. En cambio, en la tipo 2 ya es por la falta de sensibilidad por ver en la insulina las eh, células, ¿no? Ahora no hablando. Antes de vos. Seguí, por favor. Está bien, gracias, doctora. Empezando nuevamente, la de tipo 1 es una enfermedad autoinmunitaria que se refiere a que nosotros no podemos producir esta hormona, que es la insulina, a diferencia de la diabetes de tipo 2, que con el paso del tiempo nosotros creamos resistencia, es decir, que nuestras células ya no son sensibles a esta hormona. La función Eso de es una todo, doctora. hormona es mandar una señal, dar una orden a algún tejido o a un grupo de células, ¿verdad? Esta hormona, en este caso la insulina, en la tipo 1, se deja de producir porque las células encargadas de su producción, que son las células beta, se destruyen por anticuerpos que el mismo sistema inmune de la persona produce. Por eso, como decía su compañera, es una enfermedad autoinmune. En cambio, en la tipo 2, esa orden que debería dar la insulina a sus órganos blancos, que son el tejido adiposo, el músculo, el hígado, no, no es recibida, no obedecen estos tejidos a esa orden. Por más de que haya insulina, llegue a su receptor en estos tejidos, no le están obedeciendo. Entonces es la diferencia entre una y la otra. A ver, ya vamos tres. Una diferencia más de cualquier tipo. Doctora, otra diferencia podría ser que en la de tipo 1 es rara y la de tipo 2 es más frecuente. Ya la frecuencia con la que aparece, como dice su compañera, la tipo 1, muy pocas personas sufren de esta enfermedad a nivel mundial y la tipo 2 es más común, ¿verdad? Es una de las principales, más frecuentes patologías a nivel mundial. Otra diferencia, por ejemplo, ¿cuál es en cuanto a la genética? ¿Cuál tiende a tener más conexión con la genética familiar?
La tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es raro el padre que le hereda a su hijo la diabetes tipo 1. En cambio, la tipo 2 no le hereda directamente, pero le hereda la predisposición a tener. Entonces, si el hijo no mantiene un estilo de vida saludable, cuidando la alimentación, el ejercicio y el peso, va a desarrollar. Si sus padres tienen esos antecedentes, es muy, muy probable que desarrolle la diabetes. Pero si se cuida, también puede no desarrollarla, a pesar de tener la predisposición, no la va a desarrollar. Ahora, la segunda pregunta del Cedoyo menciona 3 diferencias entre error aleatorio y error sistemático. A ver, vamos, una diferencia. ¿Quién me da? Doctora, la del error aleatorio va a causar variaciones en ambas direcciones y el error sistemático va a causar variaciones en una sola dirección. Exacto. Los errores siempre hacen que el resultado es real de alguna prueba, en este caso del control, varíe, ¿verdad? El error aleatorio, como dice su compañera, puede ocasionar que estos resultados varíen en ambas direcciones, es decir, un día nos puede salir más alto por un error aleatorio, otro día nos puede salir más bajo por otro error aleatorio. En cambio, el error sistemático hace que produce una variación en el mismo sentido todo el tiempo. Cada vez que ocurre el error sistemático, o va a ser más alto el resultado que obtengamos o va a ser más bajo del verdadero. No va a ir oscilando de arriba, más alto o más bajo, sino todo el tiempo o más alto o más bajo. Esa es una diferencia. Otra diferencia. Doctora, podría ser que generalmente el error aleatorio afecta lo que es la precisión y el error sistemático a la exactitud. No siempre, pero generalmente se observa eso. Sí, hablando de datos estadísticos, aquel dato que nos indica un error aleatorio, la posibilidad de que esté ocurriendo un error aleatorio es la precisión, ¿verdad? La imprecisión en todo caso. Y del error sistemático, la inexactitud al momento de realizar las cosas. ¿Está bien? En cuanto a la frecuencia con la que aparecen, ¿cómo es? ¿Cómo son ambos errores? El error aleatorio, un error aleatorio determinado, puede aparecer una sola vez y nunca más, al azar. En cambio, el error sistemático va repitiéndose un día tras otro, tras otro. Esa es la diferencia, otra diferencia. Una diferencia más, es el control que tenemos sobre estos errores. El error aleatorio, como a veces solo ocurre una vez y no más, es difícil de poder controlarlo. Es difícil primero de encontrar ese error aleatorio y si lo encontramos es difícil controlarlo. En cambio, el error sistemático es más fácil de encontrar y más fácil de controlar. Y bueno, esas eran las diferencias. Yo acá les dije, menciónenme diferencias, ¿no? No ejemplos. No ejemplo de error aleatorio o error sistemático. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre el examen, algo que no les haya quedado claro? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. Respecto a las enzimas, como por ejemplo la exoquinasa, tal vez del ciclo de Krebs, la citratosinasa o la alfa-ceto glutarato deshidrogenasa, ¿de dónde provienen, Sí. doctora, estas enzimas? Estas enzimas son producidas por las mismas células de los tejidos donde se desarrollan estos procesos. Las enzimas, ¿qué son? ¿Qué característica química tienen? A ver, contéstame.
Son catalizadoras de una reacción, doctor. Sí, pero que su naturaleza química, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué tipo de Proteínas. proteínas? ¿No? Todas las enzimas son proteínas. Entonces, como todas las proteínas en las células son producidas ¿en qué órganos? En los ribosomas que están en el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Entonces, las mismas células, por ejemplo, si hablamos de la glicólisis, todas las células que tienen citoplasma son capaces de desarrollar glicólisis, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen las enzimas, porque en sus ribosomas de todas las células del organismo se producen estas enzimas. En cambio, si hablamos de otros procesos como la glucogenólisis, la gluconeogénesis, solamente las células hepáticas o células renales, en el caso de la gluconeogénesis, son capaces de sintetizar esas enzimas por la codificación que tienen. Muchísimas gracias, doctora. Estaba un poco confundida. Gracias. Son las mismas células, entonces producen estas enzimas. ¿Algo más? ¿Cómo vamos a arreglar lo de la pregunta que no tenían que hacer? En la primera parte se dan cuenta cada pregunta valía 6 puntos, ¿verdad? Acá. Estos 60 puntos de la segunda parte lo vamos a dividir entre 9 preguntas. Ya no va a ser entre 10. Cuando dividíamos entre 10, daban a 6 puntos cada uno. Ahora la vamos a dividir entre 9 para que dé el puntaje total. Yo creo que bueno, es tiempito esta semana, la siguiente ya van a estar sus notas porque hay que corregir estas 2 preguntas a mano. Lo demás ya sale rápido, ¿no? Con la máquina, pero estas 2 preguntas hay que corregirlas personalmente. Entonces, hasta la siguiente semana ya van a estar sus notas. Les voy a pasar, si se abre el sistema, directamente en el sistema, y si no, en un PDF les paso por el WhatsApp todas las notas. Ahora, si alguien tiene dudas sobre su nota, puede mandarme un mensaje. Si quieres revisar, va a revisar, pero tienen que estar completamente seguros, ¿no? Y las personas que no han dado examen, los rezagados, van a dar el día viernes. Todos los rezagados también envíen un mensaje con su nombre diciéndome soy rezagado del grupo 500. El día viernes, a la hora de clases, a las 2:15, van a dar su examen de rezago. Bueno, eso sería entonces todo, chicos. Ahí acabamos. Hasta luego, que tengan una buena tarde. Hasta luego, doctora.